Imagina el eco de las sandalias sobre el mármol frío. Imagina las miradas cargadas de sospecha, los murmullos, las manos que se aferran a rollos de pergamino, como si en ellos se jugase el destino del mundo. El Concilio de Nicea no fue un simple encuentro de hombres sabios. Fue un campo de batalla, un tablero donde las piezas se movieron con la precisión cruel de la política. Un día en el que la fe, que había nacido perseguida, se transformó en herramienta de poder. Y, como todo lo que huele a poder, dejó tras de sí un reguero de dudas, de víctimas y de verdades mutiladas. Retrocedamos año 325, el Imperio Romano, antaño invencible, cruje bajo el peso de sus contradicciones. Las fronteras están al borde del colapso. Los pueblos bárbaros que antes temían a las águilas romanas, ahora olfatean la decadencia y empujan dentro de las murallas la peste, el hambre, las revueltas. Y, en mitad de este escenario, un emperador, Constantino, un hombre que, según las crónicas, vio una cruz en el cielo antes de la batalla del puente Milvio. Un hombre que juró conquistar bajo ese símbolo. Un hombre que comprendió que, si quería salvar su imperio, debía unificar las almas antes que los ejércitos. El cristianismo era, para él, un arma de doble filo, una religión en auge, capaz de movilizar a las masas, de dar sentido a los desposeídos, pero también un avispero de interpretaciones, sectas, disputas sin fin. Por un lado, los que defendían la divinidad de Cristo como absoluta, eterna, sin principio ni fin. Por otro, los arrianos, seguidores de Arrio, que afirmaban que el Hijo era la primera criatura de Dios, sublime, sí, pero creado, y si era creado, no podía ser igual al Padre a simple vista. Una discusión teológica, pero, en el fondo, una bomba a punto de estallar, porque lo que se debatía en realidad era quién tenía la verdad, quién mandaba en la iglesia, quién tenía el favor de Dios. Y eso, en un imperio donde la religión y el poder empezaban a entrelazarse, era dinamita en Constantino. No era un hombre de fe, era un hombre de Estado, y sabía que un imperio dividido en lo espiritual era un imperio condenado. Así que decidió actuar. Convocó el concilio, invitó a los obispos de todo el imperio. Desde Hispania hasta Siria les pagó el viaje, les ofreció hospedaje, les prometió un lugar en la historia y sobre todo, les dejó claro que esperaba de ellos un resultado, no un debate eterno, no un intercambio de citas bíblicas hasta el amanecer, un resultado a un dogma, una fe única, inquebrantable, que sirviera como columna vertebral del nuevo orden. Los obispos acudieron, más de 300, según las crónicas, ancianos de largas barbas, hombres curtidos en las persecuciones de Diocleciano, sabios y fanáticos, diplomáticos y exaltados, todos con un objetivo: imponer su visión. En el gran salón de Nicea, entre tapices y estandartes, comenzó el juego. Las discusiones se volvieron agrias. Los seguidores de Ario eran muchos y estaban preparados. Defendían su postura con lógica, con citas, con pasión, pero frente a ellos estaba Atanasio, el defensor de la coeternidad del Hijo, en un hombre joven, brillante, implacable en el debate. Y detrás de Atanasio, la maquinaria del poder imperial, que veía en su visión el camino hacia la unidad. En los textos volaban, las citas se cruzaban como espada. Se discutía sobre un término anomousios, de la misma sustancia. Esa era la clave. Si el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, el arrianismo se desplomaba. Y esa palabra, que no estaba en los evangelios, que no había salido de la boca de Cristo, se convirtió en el centro del universo. El propio Constantino, vestido con ropas imperiales, asistió a las sesiones, no como un participante más, sino como el árbitro final. Y aunque al principio intentó la reconciliación, pronto comprendió que solo un dogma firme podría cerrar las heridas. Arrio fue condenado, sus escritos prohibidos en su nombre, maldito, sus seguidores perseguidos, y el credo de Nicea, esa declaración solemne que aún hoy se recita, nació de las cenizas de aquel debate. Un texto que no solo afirmaba la divinidad de Cristo, sino que sentaba las bases de un cristianismo imperial. La fe ya no era un camino de búsqueda,
era una doctrina, un conjunto de verdades fijadas por decreto. Quien se apartara de ellas se apartaba de Dios. Y del emperador Amperonaisia no se limitó al debate sobre la naturaleza de Cristo. Se decidió también el calendario de la Pascua, para unificar la celebración de la fiesta más importante del cristianismo. Se comenzaron a perfilar los libros sagrados, aunque el canon como tal no se cerró allí. Se establecieron normas sobre el celibato, sobre la jerarquía, sobre la disciplina eclesiástica. En resumen, se puso la primera piedra de la iglesia como institución de poder. Y eso cambió el mundo para siempre. Las consecuencias fueron inmediatas. Los arrianos fueron expulsados, pero no desaparecieron. En Oriente siguieron creciendo, incluso muchos pueblos germánicos, que luego invadirían el imperio, adoptaron su fe. Las divisiones siguieron, las guerras no cesaron, pero Nicea marcó un antes y un después. El cristianismo dejó de ser la religión de los perseguidos, se convirtió en la religión del poder, y con ello, el mensaje original de amor, de humildad, de búsqueda interior, se vio sepultado bajo capas de dogmas, decretos y anatemas. Muchos se preguntan qué se ocultó realmente en Nicea, qué textos fueron condenados, qué visiones se borraron del mapa. Sabemos que evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, fueron considerados peligrosos porque hablaban de un Cristo más humano, porque invitaban a buscar la verdad dentro de uno mismo, sin necesidad de mediadores, porque cuestionaban la autoridad de quienes querían erigirse en dueños de la fe. Y eso era inaceptable para un imperio que necesitaba control. Hay quien dice que Nicea fue el mayor acto de censura de la historia, que allí se decidió no solo lo que era ortodoxo, sino lo que debía ser olvidado, que los escribas imperiales reescribieron pasajes, eliminaron frases, suavizaron o endurecieron textos para adaptarlos al nuevo orden, que el cristianismo que conocemos es solo uno de los muchos que pudieron ser, y que tal vez el mensaje original de aquel profeta de Galilea quedó irreconocible tras el paso de los concilios, los emperadores y los siglos. El propio Constantino, irónicamente, moriría como emperador arriano, bautizado en su lecho de muerte por un obispo de la corriente que él mismo había condenado. Una paradoja que resume el caos de aquellos años, porque la historia es así, llena de vueltas, de sombras, de preguntas sin respuesta. Y el concilio de Nicea sigue siendo, casi 2 milenios después, un enigma. ¿Qué habría pasado si hubiera... Claro, ¿cómo sería el cristianismo hoy si el dogma hubiera sido otro? ¿Cuántas otras verdades fueron silenciadas para siempre? Nicea nos enseña que la fe y el poder, cuando se entrelazan, generan monstruos, que la búsqueda espiritual, cuando se convierte en instrumento de control, deja de ser camino y se convierte en jaula, que la verdad, cuando se decreta por mayoría y bajo amenaza, deja de ser verdad y se convierte en imposición. Y sin embargo, ahí está el credo Han, la doctrina, la herencia de aquel concilio que cambió el mundo. El día que nació el dogma, el día que la diversidad espiritual fue sacrificada en nombre de la unidad, el día que un emperador y un grupo de obispos decidieron lo que millones deberían creer durante siglos. Así que, cuando escuches esas palabras solemnes que comienzan con creo en un solo Dios, recuerda de dónde vienen, recuerda quién las escribió y recuerda, sobre todo, lo que quedó fuera. Porque la historia, al final, la escriben los vencedores. Y los vencedores, a veces, no son los que buscan la verdad, sino los que buscan el poder. Si este relato te ha removido, si te ha hecho dudar, si te ha encendido una chispa de curiosidad, suscríbete, comparte este video y deja tu comentario, porque solo preguntando, solo desenterrando las capas del pasado, podremos acercarnos a algo que se parezca, aunque sea un poco, a la verdad.